Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra primera, el primer episodio de esta serie que vamos a estar realizando sobre el directorio para la catequesis. Estamos haciendo un estudio más detallado, lo hemos llamado rumiar el directorio para la catequesis, y hoy vamos a tener el capítulo 1 de este directorio. Como explicamos en la introducción, hay una estructura de capítulos. El directorio tiene 3 partes y tiene 12 capítulos. Los capítulos son secuenciales dentro del directorio para la catequesis. La primera parte se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esa es la primera parte del directorio y dentro de esa primera parte tiene varios capítulos. Nosotros hoy vamos a desarrollar el capítulo 1, que lleva por título la revelación y su transmisión. La revelación y su transmisión. Así comienza el directorio para la catequesis del 2020. Igual, más o menos parecido al del 2010, al del 97, solo que aquel tenía una introducción sobre la evangelización bien interesante. Esa introducción que estaba en el del 97 ya no está en este nuevo directorio. Prácticamente el tema de la revelación y su transmisión es fundamental para introducir un documento que tiene que ver con la evangelización, porque estamos hablando de la revelación, es decir, lo que se puede conocer de Dios, cómo Dios se ha autorrevelado, cómo se ha revelado lo que se puede conocer. Y fíjense que ahí la catequesis juega un papel importante, porque la catequesis no es otra cosa que transmitir lo que Dios ha revelado de sí mismo. Nosotros no podemos conocer de Dios lo que Él no se ha comunicado, podemos comunicar de Dios lo que Él mismo se ha autocomunicado. La revelación es lo que se conoce como la divina revelación. Y por otro lado, es como una moneda de dos caras. Por un lado, la autocomunicación de Dios, y por otro lado, la otra cara de la moneda es cómo se transmite. ¿Cómo hacemos para que ese mensaje, esa comunicación tenga acceso al ser humano? Y aquí nos vamos a encontrar con una serie de dificultades, porque nos vamos a dar cuenta que, vamos a poner aquí para que, por si acaso, porque entró una llamada telefónica y no, para que no interrumpa, nos vamos a detener a todo lo que el documento, ¿verdad? En este primer capítulo habla acerca de todos los elementos que entran en juego en cuanto a la revelación y en cuanto a su transmisión. Por eso el primer punto, y voy a hacer ahorita para luego hacer un resumen de todo lo que implica este primer capítulo. Repito, estamos viendo el capítulo de la revelación y su transmisión, que es el capítulo 1 del directorio para la catequesis, que está colocado en la primera parte. Esa primera parte se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Voy a hacer como rápidamente un esquema de todos los puntos que están desarrollados en este primer capítulo. Por supuesto que el punto 1 es Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Ahí vamos a descubrir, ahorita lo vamos a desarrollar y hacemos una síntesis, cómo Jesucristo está en el centro del mensaje de la revelación por parte de Dios. Luego, el segundo punto es la fe en Jesucristo, que es la respuesta a Dios que se revela, la fe como respuesta a la iniciativa de Dios. Tercero, la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. Y cuarto, la evangelización en el mundo contemporáneo. Fíjense, son 4 puntos concretos que se tocan en este primer capítulo sobre la revelación y su transmisión. Repito, Jesucristo, revelador y revelación del Padre, punto 1. Punto 2, la fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela. Punto 3, la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. Y punto 4, la evangelización en el mundo contemporáneo. Este primer capítulo, como ya hemos visto, que tiene por título
la revelación y su transmisión, va desde los numerales 11 hasta el numeral 54. Esos son los numerales de este primer capítulo que trata sobre la revelación y su transmisión. Pero además cabe resaltar que tiene 59 citas a pie de página. El aparato crítico de todo el fundamento y la referencia tiene 59 citas a pie de página que fundamentan un poco lo que el documento quiere transmitir. Vamos rápidamente entonces a hacer un resumen de cada punto. El punto 1 se llama así: Jesucristo, revelador y revelación del Padre. El documento intenta demostrar cómo Jesucristo es el centro y el culmen de la revelación, ¿verdad? Jesucristo es el culmen y el centro de la revelación. ¿En qué consiste la revelación divina? ¿Y por qué Jesucristo es el centro y el culmen de la revelación? Bueno, en primer lugar, tenemos que afirmar que la iniciativa de la revelación, de querer comunicarse Dios con el hombre, es una iniciativa de Dios mismo. Dios, en su infinito amor y misericordia, quiere comunicarse al ser humano. Independientemente de que Él lo acepte o no lo acepte, Dios tiene esa iniciativa. ¿Con cuál intención? La única intención es una intención de amor gratuito. Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere transmitirnos un mensaje, Él quiere comunicarse, quiere revelarse a nosotros, y lo quiere hacer de modo gratuito, y lo quiere hacer de modo espontáneo y por iniciativa de Él. Y esto es importante que lo pone al principio el documento, porque el asunto de la fe no es un asunto de iniciativa mía, ni es una cosa obligada, no es a juro que yo tengo que creer. No, el asunto de la fe en Dios es una iniciativa primera de Dios. Por eso la revelación proviene de un plan providente de Dios. La revelación proviene de un plan que Dios quiere comunicarse con el hombre. Un plan providente de Dios. Pero además, fíjense, esa comunicación tiene su punto más alto y su punto culmen, y es a través de él, va a decir el documento, que es como la puerta. Nadie va al Padre, nadie va a Dios si no es a través hay que pasar por una puerta, utilizando esa metáfora. Y esa puerta se llama Jesucristo. Es Jesús el que nos da a conocer al Padre. Es a través de Jesús que nosotros podemos llegar al Padre, por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo está en el centro del dato de la revelación. Nadie puede llamar a Dios Papá Dios si no es a través de Jesucristo, porque por eso nuestra espiritualidad debe ser una espiritualidad centrada en la figura de Jesucristo, y Jesucristo debe estar en el centro de nuestra vida, y por eso Él es no solamente el revelador, porque a través de Él es que nosotros podemos conocer a Dios y llamarlo papá. Nosotros podemos llamar a Dios papito, ¿verdad? Abba, porque Jesucristo lo revela, sino que también Él mismo es revelación del Padre. Jesucristo es el mismo revelación del Padre. Él es objeto y sujeto de la revelación. Por eso es importante que lo tengamos siempre en claro, y ahí lo está muy bien definido en ese primer punto del directorio para la catequesis. Luego, un segundo punto clave es que Jesús anuncia el Evangelio de la salvación. Por eso Él es también revelación del Padre, porque Él anuncia el Evangelio de salvación. Él es el centro y el culmen. Ese Evangelio de salvación lo anuncia Jesús a través del reino, y así lo conseguimos atestiguado en el dato revelado más importante que nosotros tenemos. El dato revelado más importante que nosotros tenemos, y ahí está, lo dice también el directorio para la catequesis, es las Sagradas Escrituras, lo que está escrito, lo que nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia, que es el dato revelado, es allí donde nosotros podemos ver concretamente, ¿verdad?, que Jesús anuncia el Evangelio, y ese Evangelio es el Evangelio de salvación, Entonces, en pocas palabras, pues, sintetizando, el primer punto del capítulo 1, Jesucristo, revelador y revelación del Padre, no hace otra cosa que explicar cómo la iniciativa de querer comunicarse con el ser humano es de Dios. Es una iniciativa que Dios toma Él primero la iniciativa. Él quiere comunicarse con nosotros. Y esa iniciativa tiene como punto central
la figura de Jesucristo. Jesucristo es la puerta del Padre. Y es Jesús el que nos da a conocer al Padre. Y es Jesús el que anuncia el Evangelio de la salvación. El segundo punto de este primer capítulo, recordemos que estamos hablando del capítulo 1, la revelación y su transmisión, de la primera parte del directorio para la catequesis. El segundo punto es la fe en Jesucristo como respuesta a Dios que se revela. La fe en Jesucristo. Fíjese, insiste el documento en que la fe está puesta en Jesucristo. Nosotros no podemos tener una espiritualidad, ni un catequista debe tener una espiritualidad, ni un cristiano debe tener una espiritualidad de espalda a Jesucristo. Ni Jesucristo es un agregado para la espiritualidad. Jesucristo es el centro. Jesucristo es el centro. Yo hago aquí un paréntesis para decir que a mí me llama la atención cuando hay personas que con tanta facilidad llaman a Dios Papá Dios. Le dicen Papá Dios como que si la espiritualidad de ellos estuviera fundada solo en el Padre. En el Padre. Y resulta que nuestra espiritualidad tiene que estar fundada en un Cristo que está vivo, en un Jesucristo resucitado. Y esa fe dice el documento, es una respuesta. La fe no es un asunto de que yo me tapo los ojos y yo creo independientemente de lo que me digan. La fe no es un asunto de creer a ciegas. La fe no es un asunto donde la razón y la inteligencia no tienen nada que ver. No, al contrario, tiene que ver la razón, tiene que ver la inteligencia, pero sobre todo tiene que ver, es una respuesta. La fe, el acto de fe, es una respuesta a un planteamiento. Hay un planteamiento de parte de Dios que quiere amarme, que tiene un plan para mí, que tiene un plan de salvación por medio de Jesucristo, y yo le respondo si quiero. La respuesta siempre es libre. Va a insistir el documento en que la respuesta siempre es libre. Fíjense que en la catequesis se da esa dinámica. Uno descubre que Dios tiene un planteamiento para mí y yo respondo libremente. Lamentablemente nosotros se ha introducido en la catequesis una cosa rara, y es que obligamos a los niños a que tienen que hacer catecismo. Obligamos a las personas que tienen que recibir catequesis como que si la fe fuera la respuesta, como que si esa respuesta fuera algo obligado. Y resulta que la respuesta de parte del ser humano en Jesucristo es una respuesta libre, voluntaria. Es porque yo quiero, es porque Él tocó mi corazón, porque Él vino primero, es porque Él llegó primero, es porque Él tomó la iniciativa primero. Por eso hay una respuesta por parte del hombre al Dios que se revela en Jesucristo. Esa respuesta, eso se llama lo que se llama el acto de fe. Es la fe en Jesucristo, está muy bien desarrollado en la página 23, en el segundo punto de este capítulo 2. Luego tenemos el punto 3, que es la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. La transmisión de ese dato revelado, de ese amor, esa iniciativa de Dios en la fe de la Iglesia. Es decir, Dios quiere tomar la iniciativa, Dios quiere comunicarse con el ser humano, pero necesita una mediación, porque Dios no se nos va a aparecer en una ventana y nos va a salir una voz y nos va a decir, yo quiero comunicarme contigo, yo te amo, tú eres mi hijo predilecto. No, eso no va a pasar. No vamos a tener unos ángeles que se van a aparecer y nos van a hablar. No. La transmisión de la revelación de lo que Dios quiere comunicarse con nosotros se da a través de una mediación, y esa mediación es la Iglesia, la fe de la Iglesia. Por eso, en este tercer punto del capítulo 1 del Directorio para la Catequesis se habla de revelación y evangelización. Aquí aparece por primera vez el término evangelización, porque la evangelización como tal es un término que indica ser instrumento para comunicar lo que Dios quiere comunicarle al ser humano. A través del Evangelio, donde juega un papel importante la palabra, y ahí lo va a decir el directorio, pero que trasciende la palabra, no es solo la palabra. La evangelización no es otra cosa que dar a conocer lo que Dios da a conocer de sí mismo, su autocomunicación, su revelación. La palabra no va a llegar al ser humano si no es a través de una evangelización. Por eso también el otro punto que está aquí en este punto 3 de la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia es el proceso de la evangelización.
Y a mí me encanta que lo retomó este directorio, igual que el anterior, habla de proceso de la evangelización, proceso. Usa la palabra proceso, una palabra, y va a explicar allí que hay unos pasos, que hay una iniciativa de parte de Dios, pero que no es un asunto de un solo evento o de un solo día. Para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios está tomando la iniciativa y quiere amarnos así como nosotros somos, se dan procesos. Y además de eso, la respuesta también es a través de procesos. Por eso la evangelización se da a través de un proceso, donde, digamos, el documento recoge, digamos, fundamentalmente tres pasos en el proceso de la evangelización. En primer lugar, dar a conocer la iniciativa de Dios, y es lo que nosotros conocemos como querigma, el anuncio del querigma. Yo doy a conocer cómo Dios se ha revelado, cuál es el plan de Dios, qué quiere Dios conmigo, y fundamentalmente está recogido en el amor que Dios tiene por nosotros, el amor cómo se concreta en Jesucristo, dando la vida por nosotros, por nuestra salvación. Por eso ese es el primer paso del proceso evangelizador. Luego yo necesito responder y además de eso hacer resonar ese mensaje, resonarlo en mi vida. Y es donde aparece aquí sustancialmente la catequesis. La catequesis es el momento donde me acompaña Dios a través de una pedagogía cariñosa, amorosa, y me ayuda a comprender lo que se pueda comprender de esa iniciativa y a responder. Es por eso una palabra clave que retoma este directorio es el acompañamiento. Acompañamiento es clave en el proceso evangelizador. Y un tercer paso en el proceso evangelizador es la acción pastoral. Es decir, tiene que haber un elemento que dinamice ese proceso evangelizador. Tanto el primer momento, querigma, como el segundo momento, catequesis, tiene que haber un sujeto dinamizador de esas dos actividades, y eso se da en el tercer paso del proceso evangelizador. Luego viene el cuarto punto, ¿verdad?, que lleva por título la evangelización en el mundo contemporáneo. Habla concretamente de cómo transmitir, habla de la transmisión concretamente, se concentra en la transmisión, aunque ya en el punto 3 ya lo venía hablando, pero habla de la realidad, el contexto donde se transmite, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta que el mensaje de la iniciativa de Dios será siempre el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el lugar y el ser humano es distinto, cambia su mundo, el mundo contemporáneo. Hay una variación en el mundo contemporáneo. Por eso el documento, el de directorio, en el punto 4 del capítulo 1 va a hablar de una nueva etapa evangelizadora, superando un poco la etapa histórica de la evangelización, sobre todo cuando llegó el evangelio por primera vez en los sitios donde no había llegado. Aquí menciona, ¿verdad?, en relación, por ejemplo, a cómo llegó el evangelio a América hace 500 años. No está, el documento quiere hacer referencia a que hay una nueva etapa de evangelización, sobre todo porque el mundo se ha vuelto descristianizado, es decir, aunque no hay tabula rasa en el sentido de que no tenemos un mundo donde nadie cree en nada, pero sí se ha perdido la fe en el mundo, y por eso se habla de una nueva etapa evangelizadora. Por eso también uno de los puntos que va a desarrollar es la evangelización de las culturas y la inculturización de la fe, que es un tema que siempre ha estado presente, la evangelización de las culturas, cómo el evangelio llega respetando a la forma de pensar del ser humano y a las culturas del ser humano, pero que llega para sembrar la salvación, sembrar el reino de Dios, sembrar esa iniciativa amorosa de parte de Dios, y además de eso, cómo lograr la inculturación de la fe. Ese es un punto que está siempre presente allí en relación a cómo transmitir la revelación en el mundo contemporáneo. Y el último puntito de este
capítulo 1 tiene que ver con la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Esto sí está un poco más novedoso en relación al directorio anterior. Y es que utiliza el término nueva evangelización y habla de que la catequesis tiene que estar al servicio de esa nueva evangelización. La catequesis no puede quedarse exenta de nueva evangelización. Y nueva evangelización, que es un término que se introdujo en la iglesia ya tiene bastante tiempo, más o menos como en el año 1988, en una visita que hizo el Papa Juan Pablo II a Haití, una visita pastoral, y fue donde habló por primera vez del término nueva evangelización, nuevo en sus métodos, en su expresión y en su ardor, una nueva forma de transmitir el mensaje, ya no de la forma clásica, sino de una nueva forma. Y el documento, el directorio, insiste en esta nueva evangelización y insiste en que la catequesis tiene que estar al servicio de esa nueva evangelización, no puede estar exenta. La catequesis tiene que estar metida dentro de esa nueva evangelización, es decir, tenemos que ver cómo la catequesis debe hablar con nueva expresión, nuevos métodos y nuevo ardor. No puede seguir siendo la catequesis clásica donde no le habla nada, donde no le dice nada al mundo contemporáneo. Y eso no hace falta hacer un estudio profundo, sociológico, para darse cuenta de que hoy en día los niños se aburren con los contenidos que nosotros les proponemos. Hoy en día los niños no le prestan atención a el método como nosotros, por ejemplo, la memorización o aprenderse de memoria unas oraciones, porque el mundo contemporáneo ha cambiado, el modo de aprender, el modo de percibir el mensaje ha cambiado, y entonces la catequesis tiene que estar al servicio de esa nueva evangelización con nuevos métodos, nueva forma, nueva expresión. Eso tenemos que ir entendiendo poco a poco, porque cuesta un poquito, sobre todo porque pensamos que los niños deben vivir, hablando de los niños, deben vivir la misma experiencia que vivieron los adultos. Pero también esto vale para los adultos, sobre todo el hecho de que hace falta entrar en una nueva evangelización, hace falta entrar de nuevo en una evangelización en un mundo que está que cada vez más descristianizado, significa que hay que evangelizar a los adultos. Y significa que la catequesis tiene que estar al servicio también de los adultos, no es solamente de los niños. Nosotros por mucho tiempo pensamos que el asunto es de niños, que la catequesis es de niños, pero no sabemos y estamos conscientes, y el nuevo directorio insiste en eso, en que hay que también prestarle atención a los adultos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hemos tenido hoy la presentación del capítulo 1 del directorio para la catequesis, sobre la revelación y su transmisión. Espero que haya servido esta clase que hemos tenido hoy. Mañana continuaremos con nuestro segundo episodio hablando del segundo capítulo. Estamos estudiando el directorio para la catequesis, recientemente salido este documento para la iglesia. Muchas gracias por la atención. Que pasen buenas noches.